la Biblia, revela uno de los momentos más solemnes y estremecedores de toda la historia humana, cuando declara que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No se trata de un error divino, sino de una reacción justa ante una corrupción que había llegado a un punto crítico. Este pasaje no solo explica un juicio antiguo, sino que deja una advertencia viva y vigente para cada generación. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni caótico, sino profundamente ordenado, paciente y cargado de señales. Cada decisión divina posterior revela cómo actúa Dios cuando la humanidad cruza límites morales peligrosos. Esta historia no habla solo del pasado, sino del rumbo que toma el mundo cuando se aleja de la verdad. La Biblia presenta el momento en que Dios observa a la humanidad y declara que la maldad se había extendido por completo. No se trata de un juicio apresurado ni emocional, sino de una evaluación profunda del estado espiritual del ser humano. El texto explica que Dios miró no solo las acciones visibles, sino también las intenciones internas, aquello que nace en lo profundo del corazón y que dirige cada decisión cotidiana. Esta mirada divina revela que el problema no era superficial, sino estructural y continuo. Cuando la Escritura afirma que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente malo, está describiendo una condición permanente. No habla de caídas ocasionales, sino de una inclinación constante hacia el mal. La corrupción ya no era una excepción, sino la norma aceptada por la sociedad. La conciencia se había debilitado al punto de justificar lo injustificable sin remordimiento. Este escenario muestra cómo el pecado avanza de forma progresiva. Primero se normaliza, luego se defiende y finalmente se celebra. La humanidad de aquel tiempo había cruzado una línea peligrosa donde el bien ya no tenía valor real. Lo correcto parecía absurdo y lo perverso se veía como natural. Este cambio interno es lo que provoca el profundo dolor que la Biblia atribuye a Dios. La corrupción total no significa que cada persona cometiera los mismos actos, sino que ninguna área de la vida estaba libre de influencia moral dañina. Las relaciones, la justicia, la familia y la convivencia estaban contaminadas. El mal no solo se practicaba, sino que se enseñaba y se heredaba de generación en generación. La Biblia deja claro que Dios no se arrepintió porque desconociera el futuro. El arrepentimiento divino expresa dolor y rechazo ante una realidad que se había desviado del propósito original. El ser humano había sido creado para reflejar la imagen de Dios, pero ahora reflejaba violencia, egoísmo y rebeldía. La expresión corazón en la Biblia no se limita a las emociones. Representa el centro de la voluntad, el pensamiento y las decisiones. Cuando se afirma que el corazón estaba inclinado al mal, se está diciendo que la raíz del problema estaba en lo más profundo del ser humano. Cambiar conductas externas ya no era suficiente porque el origen del daño estaba dentro. Este estado de corrupción explica por qué el juicio se volvió inevitable. Dios no destruye por capricho, sino cuando la degradación alcanza un punto donde la destrucción ya está ocurriendo desde adentro. La humanidad se estaba autodestruyendo moralmente y arrastrando consigo a toda la creación. La violencia mencionada en el relato no es solo física. Incluye abuso, opresión, injusticia y desprecio por la vida. Era una violencia sistemática que dominaba la cultura. Cuando la violencia se vuelve normal, la sociedad pierde su capacidad de proteger a los inocentes. La corrupción total también revela la ausencia de arrepentimiento humano. A pesar de la maldad extendida, no hay registro de un clamor colectivo hacia Dios. El silencio espiritual es una de las señales más graves de decadencia. Cuando el ser humano deja de buscar a Dios, comienza a justificar cualquier camino. Este pasaje bíblico funciona como un espejo para todas las épocas. Muestra que el problema central del mundo no es político ni económico, sino moral y espiritual. Cuando el corazón se corrompe, todas las estructuras externas terminan colapsando tarde o temprano. La advertencia implícita es clara. Una sociedad puede avanzar tecnológicamente y aún así retroceder espiritualmente. El progreso exterior no garantiza rectitud interior.
La generación de Noé no era ignorante, pero sí moralmente insensible. La paciencia de Dios se manifiesta incluso en este contexto. Antes del juicio, Dios observa, evalúa y espera. El arrepentimiento divino no anula su misericordia, sino que la precede. Aún en medio de la corrupción total, Dios preparaba una vía de salvación. La descripción bíblica no busca humillar al ser humano, sino revelar su verdadera condición cuando se aleja de Dios. Es un diagnóstico honesto, no un insulto. Reconocer la corrupción es el primer paso para entender la necesidad de redención. Este estado del corazón humano explica por qué la ley, las normas y las advertencias externas no bastan. Sin una transformación interior, el mal siempre encuentra nuevas formas de manifestarse. La historia del diluvio no es solo un evento antiguo, sino una lección espiritual permanente. La corrupción total también afectó la relación del hombre con la creación. La tierra misma fue corrompida por causa del pecado humano. Esto muestra que las decisiones morales no afectan solo al individuo, sino a todo lo que lo rodea. Dios no ignora el mal esperando que desaparezca solo. Cuando el daño se vuelve constante, su justicia entra en acción. Este equilibrio entre paciencia y justicia es una de las revelaciones más profundas del relato. El dolor de Dios al observar esta corrupción muestra que Él no es indiferente al sufrimiento causado por el pecado. Cada acto injusto, cada violencia y cada abuso tienen peso delante de Él. Nada pasa desapercibido. La corrupción total no comenzó de un día para otro. Fue el resultado de decisiones acumuladas, pequeñas concesiones que se volvieron hábitos y luego cultura. Este proceso silencioso es una advertencia clara para cualquier generación. El relato prepara el escenario para entender por qué Noé encuentra gracia. En medio de un mundo completamente desviado, la obediencia y la fe destacan con más claridad. La luz siempre resalta más cuando la oscuridad se ha extendido. La Biblia afirma que la tierra estaba llena de violencia, y esta declaración no es superficial ni exagerada. Describe un estado social donde el daño al prójimo se había vuelto cotidiano y aceptado. La violencia ya no era un acto aislado cometido por unos pocos, sino una práctica extendida que marcaba la forma de vivir de toda una generación. Este contexto explica por qué el dolor de Dios es mencionado de manera tan directa y profunda. Cuando el texto dice que Dios vio la violencia de la tierra, está mostrando que nada ocurría fuera de su mirada. Cada acto injusto, cada abuso y cada derramamiento de sangre eran observados. No se trata de un Dios distante, sino de uno que contempla con claridad el sufrimiento causado por las decisiones humanas. Ese mirar divino no es pasivo. Es una observación cargada de tristeza. La violencia que llenaba la tierra incluía agresión física, pero también opresión, abuso de poder y destrucción de la dignidad humana. Era una violencia estructural que afectaba a los débiles y beneficiaba a los fuertes. Cuando una sociedad normaliza este tipo de conducta, la injusticia deja de causar indignación y pasa a ser parte del orden cotidiano. El dolor de Dios surge porque la violencia contradice directamente su naturaleza. Dios es vida, orden y propósito, mientras que la violencia es destrucción y caos. Cada acto violento es una negación del diseño original con el que el ser humano fue creado. Por eso el texto no habla solo de enojo divino, sino de dolor interno. Este dolor revela que Dios no se complace en castigar. Antes de cualquier juicio, hay una etapa de aflicción divina al ver cómo la creación se destruye a sí misma. La violencia no solo daña a las víctimas directas, también corrompe a quienes la practican y a quienes la toleran. La Biblia muestra que la violencia no surge de la nada. Nace en el corazón humano cuando se pierde el respeto por Dios y por la vida. Cuando el ser humano se coloca como autoridad suprema, comienza a justificar cualquier acción que le permita dominar o beneficiarse sin importar el costo ajeno. El relato deja claro que la tierra estaba llena de violencia, no parcialmente afectada. Esto significa que no había espacios seguros ni refugios morales. La violencia había invadido las relaciones familiares, la convivencia social y la justicia.
Vivir en ese mundo implicaba sobrevivir en un ambiente hostil constante. El dolor de Dios también se relaciona con la indiferencia humana. La violencia persistía porque ya no provocaba arrepentimiento. Cuando una sociedad deja de conmoverse ante el sufrimiento, ha cruzado una frontera peligrosa. El silencio frente al mal se convierte en complicidad. Este pasaje enseña que Dios valora profundamente la vida humana. Cada acto violento es una ofensa directa contra ese valor. La sangre derramada clama delante de Dios, incluso cuando los responsables creen que nadie los observa. La justicia divina no olvida a las víctimas. La violencia afecta también la relación del ser humano con la creación. La tierra, según la Biblia, sufre las consecuencias del pecado humano. Cuando la violencia domina, la armonía con el entorno se rompe y todo comienza a degradarse. El daño no se limita a lo visible. El dolor de Dios no es debilidad, es sensibilidad moral perfecta. Él no se acostumbra al mal ni lo normaliza con el tiempo. Lo que para la humanidad se vuelve rutina, para Dios sigue siendo una tragedia. Esto revela una diferencia profunda entre la percepción humana y la divina. La Biblia no presenta a Dios como ajeno al sufrimiento. Al contrario, muestra que el dolor humano provocado por la violencia tiene eco en el corazón divino. Esta verdad confronta la idea de un Dios indiferente o distante frente al mal. La violencia constante también destruye la posibilidad de confianza. Cuando reina el abuso, nadie puede vivir en paz. La sospecha reemplaza la convivencia, y el miedo se vuelve una herramienta de control. Este ambiente es incompatible con el propósito de Dios para la humanidad. El relato sugiere que la violencia fue una señal clara de que la corrupción había alcanzado un punto crítico. No era solo un problema interno del corazón, sino una manifestación visible que afectaba a todos. El mal ya no podía ocultarse. Dios permite que la humanidad avance hasta mostrar las consecuencias de sus decisiones. La violencia es una de esas consecuencias. Cuando se elimina a Dios del centro, el ser humano termina oprimiendo a su semejante. Esta es una advertencia que trasciende generaciones. El dolor de Dios también implica responsabilidad. Al observar la violencia, Dios actúa para detener un ciclo destructivo. No intervenir habría significado permitir que el mal continuara expandiéndose sin límite. La justicia divina busca frenar la destrucción. Este tema enseña que la violencia no es solo un problema social, sino espiritual. Nace cuando se rompe la relación con Dios. Por eso ninguna solución externa es suficiente si el corazón sigue inclinado al abuso y al egoísmo. La historia del diluvio no comienza con agua cayendo del cielo, comienza con Dios viendo una tierra llena de violencia. El juicio es consecuencia, no punto de partida. Esta secuencia es clave para entender el carácter de Dios. El dolor divino también es una invitación implícita al arrepentimiento. Aunque el texto no registra una respuesta humana, el hecho de que Dios observe y declare el problema muestra que aún había una oportunidad de reconocer el error. La declaración de que Dios no contendería con el hombre para siempre marca un punto decisivo en la relación entre el Creador y la humanidad. No es una frase de enojo repentino, sino una afirmación solemne que establece un límite claro. Dios había tolerado la rebeldía humana durante generaciones, pero llega un momento en que permitir que el mal continúe sin freno se convierte en una forma de injusticia. Este límite revela que la paciencia divina tiene propósito y dirección. Contender con el hombre implica una lucha constante del Espíritu de Dios tratando de corregir, advertir y frenar la inclinación al mal. No se trata solo de castigar, sino de persuadir y guiar. Cuando Dios anuncia que no contenderá para siempre, está diciendo que no forzará eternamente a una humanidad que insiste en rechazar la verdad. La gracia no se impone, se ofrece. Este límite no significa abandono inmediato. Al contrario, abre un periodo final de advertencia. Dios no retira su espíritu de un día para otro, sino que anuncia que ese tiempo de insistencia tendrá un final. Esto muestra que incluso cuando establece límites, Dios actúa con claridad y misericordia, dando espacio para reaccionar. La frase revela también la dignidad del ser humano.
Dios no trata al hombre como una marioneta. Respetar la libertad humana implica aceptar que las decisiones tienen consecuencias reales. Contender para siempre anularía esa responsabilidad. El límite divino confirma que el ser humano es responsable de su respuesta. Este anuncio explica por qué el juicio no fue inmediato. Aún después de declarar ese límite, Dios permitió que pasaran años. Durante ese tiempo, el arca se construía como una señal visible de advertencia. Cada día que Noé trabajaba, era un mensaje silencioso de que el tiempo no era infinito. La decisión de poner un límite al mal también protege a la creación. Permitir que la corrupción avance sin freno habría significado una destrucción aún más profunda. El límite divino no solo confronta al pecador, también preserva la vida y el orden que aún podían ser salvados. Este principio revela una verdad espiritual constante. Dios advierte antes de juzgar. El límite no aparece de la nada, aparece después de una larga tolerancia. La justicia divina no sorprende, se anuncia. Ignorarla es una elección consciente. El hecho de que Dios contienda muestra que Él se involucra activamente con la humanidad. No es un espectador distante. Contender implica esfuerzo, paciencia y persistencia. Por eso, cuando ese esfuerzo llega a su fin, no es por falta de amor, sino por rechazo continuo. Este límite también desenmascara una falsa idea de impunidad. La humanidad había vivido como si nada tuviera consecuencias. La declaración divina rompe esa ilusión. El tiempo no borra el pecado ni lo hace aceptable. Solo retrasa el momento de rendir cuentas. La advertencia de que el Espíritu no contendería para siempre muestra que el problema no era falta de señales. Dios había hablado a través de la conciencia, de la creación y de la proclamación. El rechazo era deliberado, no producto de ignorancia. Este tema confronta la idea de que siempre habrá otra oportunidad. La Biblia enseña que las oportunidades existen, pero no son infinitas. Hay momentos decisivos donde la respuesta define el rumbo final. Ignorar esos momentos endurece el corazón. El límite divino también revela orden. Dios no actúa de forma caótica ni arbitraria. Establece tiempos, procesos y consecuencias. Esto da seguridad a quienes buscan hacer lo correcto y advertencia a quienes persisten en el mal. La contienda del Espíritu es una expresión de gracia. Significa que Dios lucha por el ser humano, no contra él. Cuando esa contienda cesa, es porque la resistencia humana se ha vuelto constante. La gracia rechazada no se transforma en aprobación. Este pasaje enseña que el silencio de Dios no siempre significa consentimiento. A veces es el resultado de un límite ya anunciado. Cuando la voz divina deja de advertir, el juicio ya está en camino. El límite también tiene una dimensión pedagógica. Enseña a futuras generaciones que el mal no puede crecer sin control. La historia del diluvio se convierte en una lección permanente sobre responsabilidad moral. Dios no pone límites por debilidad, sino por justicia. Permitir que el mal domine eternamente sería negar su propio carácter. El límite protege lo que aún puede ser restaurado. Este principio se repite a lo largo de la Biblia. Dios llama, advierte y espera, pero llega un momento en que actúa. La paciencia no cancela la justicia, la precede. La humanidad de ese tiempo confundió paciencia con aprobación. Ese error es recurrente en la historia. Cuando el juicio llega, muchos se sorprenden. Aunque fue anunciado con claridad, el límite al mal también revela esperanza. Si Dios pone fin a la corrupción, es porque planea un nuevo comienzo. El juicio no es el final de la historia, sino una transición hacia restauración. La reducción del tiempo humano aparece en la Biblia como una consecuencia directa del límite que Dios decide establecer frente a la corrupción. No se trata de un castigo impulsivo, sino de una medida correctiva que busca frenar la expansión del mal. Al acortar los días del hombre sobre la tierra, Dios introduce una barrera natural que impide que la maldad se acumule durante siglos sin control. En los primeros tiempos, los seres humanos vivían largas temporadas.
lo que permitía que la experiencia y la influencia de una sola persona se extendieran por muchas generaciones. Cuando el corazón estaba inclinado al mal, esa longevidad se convertía en un multiplicador de corrupción. Reducir el tiempo de vida significaba limitar el alcance del daño moral. Esta decisión revela que Dios gobierna incluso los ciclos biológicos del ser humano. La vida no es autónoma ni autosuficiente, depende del diseño divino. Al ajustar la duración de la existencia humana, Dios demuestra que la creación no está fuera de su control, aun cuando la humanidad se haya desviado de su propósito. La reducción del tiempo humano también introduce un sentido de urgencia espiritual. Una vida más corta confronta al ser humano con la fragilidad de su existencia. Ya no hay siglos para postergar decisiones morales. Cada generación queda obligada a enfrentar con más claridad la pregunta sobre cómo vive y para qué vive. Este cambio no ocurre de forma abrupta en una sola generación. La Biblia muestra un proceso gradual donde los años de vida comienzan a disminuir progresivamente. Esto indica que Dios actúa con orden y paciencia, incluso cuando introduce consecuencias por el pecado. Al acortar la vida, Dios limita el poder acumulado de los corruptos. Un líder violento ya no puede dominar durante siglos. Una influencia destructiva pierde alcance con el paso del tiempo. De esta manera, la reducción del tiempo humano se convierte en una forma de protección social y moral. Este principio también protege a las generaciones futuras. Cuando el mal se extiende durante demasiado tiempo sin interrupción, termina normalizándose por completo. Al reducir los años de vida, Dios permite que nuevas generaciones tengan la oportunidad de romper con patrones antiguos y buscar caminos distintos. La medida revela que Dios no solo juzga actos, sino sistemas. La longevidad extrema se había convertido en un sistema que favorecía la expansión del pecado. Ajustar ese sistema era necesario para reordenar la convivencia humana. La reducción del tiempo humano también tiene un impacto emocional y psicológico. Saber que la vida es limitada puede despertar reflexión, humildad y búsqueda de sentido. Aunque no todos responden de la misma forma, el límite temporal abre la posibilidad del arrepentimiento. Este cambio no elimina el pecado, pero lo contiene. La Biblia no presenta la reducción de los años como una solución definitiva al problema del corazón humano, sino como una medida preventiva. El mal sigue existiendo, pero encuentra más obstáculos para crecer sin freno. La decisión de Dios también corrige una falsa sensación de eternidad. Cuando el ser humano cree que tiene tiempo ilimitado, tiende a posponer la responsabilidad moral. La brevedad de la vida recuerda que cada acción cuenta y que el tiempo no es infinito. Esta reducción conecta directamente con la justicia divina. Dios no permite que una generación corrupta se perpetúe indefinidamente. El límite de tiempo se convierte en una expresión de equidad para quienes sufren bajo sistemas injustos. El paso del tiempo más corto también revaloriza cada día. La vida adquiere peso y significado cuando se entiende como un recurso limitado. Esta realidad puede acercar al ser humano a una vida más consciente y responsable. La Biblia muestra que después de esta decisión, la historia humana entra en una nueva etapa. Las genealogías comienzan a reflejar vidas más breves. Este cambio marca un antes y un después en la relación entre el hombre y el tiempo. La reducción del tiempo humano no es presentada como una maldición aislada, sino como parte de un proceso de contención del mal. Dios actúa sobre las condiciones externas para limitar las consecuencias de la corrupción interna. Este principio sigue siendo relevante. La fragilidad de la vida recuerda constantemente que el ser humano no es dueño absoluto de su existencia. Cada respiración depende de la gracia divina, no del control humano. La brevedad de la vida también resalta la importancia de la transmisión de valores. Cuando el tiempo es corto, lo que se enseña y se deja como legado cobra más importancia. Cada generación se vuelve responsable de lo que siembra en la siguiente. Dios no reduce el tiempo humano por crueldad, sino por misericordia. Permitir que la corrupción se prolongue sin límites habría producido un sufrimiento aún más profundo. El límite temporal protege tanto a la humanidad como a la creación.
Esta decisión revela que el juicio divino no siempre se manifiesta con destrucción inmediata. A veces se expresa mediante ajustes silenciosos que transforman el curso de la historia de manera profunda. La reducción del tiempo humano también prepara el escenario para la esperanza. Al cerrar una etapa marcada por la corrupción prolongada, Dios abre la posibilidad de un nuevo comienzo bajo condiciones diferentes. La búsqueda de un hombre justo en medio de una generación corrompida revela uno de los rasgos más constantes del carácter de Dios. Cuando la maldad se había extendido por toda la tierra y el juicio ya estaba determinado, Dios no dejó de observar con atención. Su mirada no solo examinaba a las multitudes, también buscaba a alguien dispuesto a vivir de forma distinta, aun cuando hacerlo implicara ir contra todo lo establecido. La aparición de Noé en el relato bíblico no es casual ni decorativa. La Escritura dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, lo cual indica que, incluso en un mundo profundamente dañado, la fidelidad todavía era posible. Esto demuestra que la corrupción nunca elimina por completo la capacidad humana de elegir el bien. Ser justo en ese contexto no significaba ser perfecto, sino caminar en obediencia y coherencia. Noé vivía rodeado de violencia, engaño y desprecio por Dios, pero no permitió que ese ambiente definiera su conducta. Su justicia no dependía de la aprobación social, sino de una relación constante con Dios. La búsqueda divina de un hombre justo muestra que Dios distingue entre individuos y sistemas. Aunque la generación estaba corrompida, Dios no juzgó a Noé como parte indiferenciada de la masa. Esto revela una verdad fundamental. Dios conoce y valora las decisiones personales, aun cuando parecen insignificantes frente a un mundo hostil. Noé no es presentado como un predicador famoso, ni como un líder influyente en ese momento. Su justicia se expresa primero en su manera de vivir. La Biblia lo describe como alguien íntegro, alguien cuyo caminar diario estaba alineado con la voluntad de Dios. Esto enseña que la fidelidad silenciosa tiene un peso profundo delante de Dios. El hecho de que Dios busque a un hombre justo antes del juicio revela que el propósito divino no es destruir, sino preservar. Dios siempre busca una base desde la cual reconstruir. La justicia de Noé se convierte en el punto de partida para la continuidad de la humanidad. La historia muestra que la justicia de Noé no surgió en un entorno favorable. Al contrario, fue forjada en medio de presión constante. Esto demuestra que la obediencia genuina no depende de las circunstancias externas, sino de convicciones internas firmes. La búsqueda de un hombre justo también revela esperanza. Aun cuando todo parece perdido, Dios no da por cerrada la historia. Mientras exista al menos una persona dispuesta a obedecer, hay posibilidad de restauración. Esta verdad atraviesa toda la Biblia. Noé no fue escogido por conveniencia, sino por carácter. Dios no buscaba habilidades técnicas ni carisma social, buscaba un corazón dispuesto. Esta elección desafía la idea de que el valor humano se mide por influencia o reconocimiento público. La justicia de Noé implicó aislamiento. Vivir rectamente en una generación corrupta lo colocó en una posición incómoda. Sin embargo, la Biblia muestra que la fidelidad a Dios a veces exige caminar solo. Esa soledad no es abandono, es preparación. El relato deja claro que la justicia de Noé impactó a su familia. Su obediencia no solo lo salvó a él, sino que abrió una puerta de salvación para los suyos. Esto enseña que una vida recta puede influir de manera profunda en quienes están cerca. La búsqueda divina de un hombre justo también confronta a cada generación. La pregunta implícita es si Dios podría encontrar hoy personas dispuestas a vivir con integridad cuando hacerlo va en contra de la corriente cultural. Noé no fue librado del juicio por ser diferente en apariencia, sino por ser coherente en lo profundo. Su justicia era interna y externa. Caminaba con Dios, lo cual implica comunión constante y obediencia práctica. Este tema muestra que Dios no cambia sus estándares según la época. Lo que agradó a Dios en tiempos de Noé sigue siendo valioso hoy. La justicia, la fe y la obediencia continúan siendo principios centrales.
La búsqueda de un hombre justo también revela responsabilidad. Noé no fue salvado sin propósito. Su vida tenía una misión clara. La justicia delante de Dios siempre va acompañada de una tarea que beneficia a otros. Dios no busca perfección inalcanzable, busca fidelidad constante. Noé no es presentado como alguien sin errores, sino como alguien que decidió caminar con Dios de manera perseverante en un mundo que había decidido ignorarlo. La historia enseña que la justicia individual puede detener la destrucción total. La presencia de un solo hombre fiel cambió el destino de la humanidad. Esto resalta el poder de una vida alineada con Dios. La búsqueda divina también revela intimidad. Dios no solo observa, se relaciona. Caminar con Dios implica diálogo, dirección y confianza. Noé no actuó por intuición propia, actuó guiado por la voz divina. Este tema rompe la idea de que el juicio elimina la gracia. Antes del diluvio, la gracia ya estaba en acción a través de Noé. La justicia y la misericordia no se contradicen, se complementan. La elección de Noé demuestra que Dios siempre separa un remanente. En medio del caos, Él preserva semillas de esperanza. Esta verdad se repite a lo largo de toda la historia bíblica. La revelación del plan del diluvio marca un momento decisivo donde Dios transforma la observación en anuncio. Después de evaluar la corrupción y el dolor causado por la violencia, Dios comunica con claridad lo que va a suceder. Este acto muestra que el juicio no es improvisado ni oculto. Antes de actuar, Dios habla, y al hablar establece responsabilidad sobre quienes escuchan. El anuncio del diluvio revela transparencia divina. Dios no ejecuta sin advertir. Al comunicar su plan, deja constancia de que la humanidad fue informada. La revelación no busca provocar miedo inmediato, busca despertar conciencia y ofrecer tiempo para reaccionar. El silencio nunca fue la estrategia de Dios en este proceso. Este plan anunciado también demuestra orden. Dios explica el porqué de la decisión y el cómo de lo que vendrá. No se trata de una amenaza vaga, sino de una declaración concreta. La claridad elimina excusas y deja al descubierto la gravedad del estado moral del mundo. Al revelar el diluvio, Dios establece un contraste entre justicia y misericordia. El juicio es inevitable, pero la revelación abre una puerta de salvación. El anuncio incluye tanto la destrucción de lo corrompido como la preservación de la vida que obedecerá. Ambas cosas avanzan juntas. La comunicación del plan muestra que Dios toma en serio la libertad humana. Anunciar implica permitir elegir. Aunque la humanidad en general no respondió, la revelación otorgó la posibilidad de arrepentimiento. La responsabilidad no recae en la falta de información, sino en la respuesta al mensaje. El plan del diluvio también funciona como señal visible durante su preparación. Cada día que pasaba mientras se construía el arca, confirmaba que el anuncio era real. El tiempo prolongado entre la revelación y el cumplimiento era una extensión de la paciencia divina. Este anuncio confronta la indiferencia humana. La vida continuó como si nada fuera a ocurrir. La revelación fue ignorada porque chocaba con la comodidad y el orgullo. Cuando el juicio no es inmediato, muchos asumen que nunca llegará. La revelación del plan también expone la incredulidad colectiva. El mensaje parecía absurdo para una generación acostumbrada a su propio orden. La idea de un diluvio universal desafiaba la lógica humana y por eso fue descartada sin reflexión. Este momento muestra que Dios no necesita consenso para actuar. Aunque la revelación fue pública, la obediencia fue individual. El plan no dependía de la aceptación de las multitudes, sino de la fidelidad de quienes escuchaban con fe. La claridad del anuncio elimina la idea de sorpresa injusta. Cuando el diluvio llegó, no fue un evento inesperado. Fue la culminación de una advertencia sostenida. El juicio no cayó de la nada, cayó después de un largo tiempo de anuncio. La revelación también cumple una función pedagógica para generaciones futuras. El relato deja registrado que Dios advierte antes de juzgar. Esta verdad atraviesa la historia bíblica y establece un patrón claro del carácter divino. El plan anunciado revela autoridad absoluta,
Dios no consulta ni negocia el juicio, explica, pero no pide aprobación. La revelación no es debate, es declaración soberana basada en justicia. Este anuncio también protege la coherencia moral del juicio. Al explicar las razones del diluvio, Dios deja claro que la destrucción no es arbitraria. La causa es la corrupción persistente y la violencia extendida. El efecto responde a la causa. La revelación del plan fortalece la fe del obediente. Noé no actúa por intuición ni por miedo irracional. Actúa porque ha escuchado una palabra clara. La fe bíblica se apoya en la revelación, no en suposiciones. Este momento revela que la palabra de Dios precede a la acción de Dios. Primero se anuncia, luego se cumple. Esta secuencia afirma la confiabilidad divina. Lo que Dios dice, lo lleva a cabo. La revelación del diluvio también muestra que Dios gobierna la historia con propósito. Nada ocurre fuera de un plan definido. Incluso el juicio forma parte de un diseño que apunta a restauración. El anuncio expone el contraste entre escuchar y oír. Muchos escucharon la noticia, pocos la tomaron en serio. La revelación no garantiza transformación si no hay disposición del corazón. Este tema enseña que el tiempo entre la revelación y el cumplimiento es una prueba. No prueba la veracidad del mensaje, prueba la respuesta humana. La espera separa a quienes creen de quienes se burlan. La revelación del plan también destaca la gravedad del pecado. Cuando Dios anuncia una intervención global, deja claro que el problema ha alcanzado un nivel crítico. El anuncio mismo es evidencia de la profundidad de la corrupción. Este acto de revelar, antes de juzgar, muestra que Dios honra su propia justicia. Nadie puede decir que no fue advertido. La palabra dada permanece como testimonio. La instrucción para construir el arca representa uno de los actos más claros de misericordia en medio del juicio anunciado. Después de revelar el plan del diluvio, Dios no deja a Noé con una advertencia abstracta, sino que le entrega instrucciones concretas. Este detalle muestra que la salvación no fue improvisada, sino cuidadosamente diseñada antes de que cayera una sola gota de agua. Dios no solo dijo que habría destrucción, también indicó cómo escapar de ella. La orden de construir el arca demuestra que la gracia siempre precede al juicio. Antes de que el mundo enfrentara las consecuencias de su corrupción, ya existía un camino preparado para preservar la vida. Las instrucciones para el arca fueron precisas y detalladas. Esto revela que Dios es un Dios de orden, incluso cuando actúa en medio del caos humano. No dejó espacio para interpretaciones personales ni improvisaciones. La obediencia de Noé debía ser exacta, no parcial. Construir el arca fue un acto de fe prolongado. No se trató de una acción rápida ni sencilla. Requirió años de trabajo constante, sin ver señales visibles del diluvio. Cada día de construcción fue una declaración silenciosa de confianza en la palabra de Dios. El arca no fue diseñada para navegar, sino para flotar. Esto enseña que la salvación no depende de la habilidad humana para controlar la tormenta, sino de permanecer dentro de lo que Dios ha provisto. Noé no tenía que dirigir el juicio, solo debía confiar en la protección divina. La instrucción divina también incluía espacio suficiente para preservar la vida. Esto muestra que el propósito del arca no era solo salvar a Noé, sino garantizar la continuidad de la creación. Dios pensaba en el futuro aun mientras anunciaba el juicio. Construir el arca en tierra seca parecía absurdo para quienes observaban. Sin embargo, la fe bíblica no se basa en la lógica del momento, sino en la certeza de la palabra de Dios. La obediencia de Noé lo expuso al ridículo, pero también lo colocó bajo la protección divina. El arca se convirtió en una señal visible para la generación corrupta. Cada tabla colocada era una advertencia viva de que algo venía. La construcción misma era un llamado al arrepentimiento, aunque la mayoría decidió ignorarlo. La instrucción divina también demandaba perseverancia. Noé no podía abandonar la obra a mitad del camino. La obediencia incompleta no habría servido de nada. Esto enseña que seguir a Dios requiere constancia incluso cuando no hay reconocimiento ni resultados inmediatos.
El arca tenía una sola puerta. Este detalle simboliza que la salvación no estaba fragmentada ni dispersa. Dios ofreció un único camino de escape, claro y accesible para quienes quisieran entrar antes de que fuera tarde. La provisión de alimento dentro del arca muestra que Dios pensó en cada detalle. No solo salvó vidas del agua, también aseguró su sustento durante el tiempo de encierro. Esto revela un cuidado integral que va más allá del momento del peligro. La obediencia de Noé a las instrucciones demuestra que la fe verdadera se expresa en acciones concretas. No bastaba con creer que el diluvio vendría, era necesario actuar conforme a esa creencia. La fe sin obediencia habría sido inútil. El tamaño del arca refleja la magnitud de la misericordia divina. Dios no escatimó espacio ni recursos para preservar la vida. La salvación ofrecida era amplia, suficiente y preparada con anticipación. Construir el arca implicó trabajar en silencio frente a la incredulidad colectiva. Noé no tenía apoyo social ni aprobación cultural. Su fortaleza provenía de la certeza de haber escuchado a Dios y de confiar en su palabra. La instrucción para el arca también revela que Dios no cambia su plan para acomodarse a la opinión humana. Aunque nadie más creyó, el diseño no se alteró. La verdad divina no depende de la aceptación popular. El arca fue construida antes del juicio, no durante. Esto enseña que la preparación espiritual no puede dejarse para el último momento. Cuando el diluvio comenzó, ya no había tiempo para construir ni corregir. La obediencia de Noé benefició a otros. Su disposición a seguir las instrucciones divinas abrió una puerta de salvación para su familia y para las criaturas que entrarían al arca. Una vida obediente tiene impacto más allá de uno mismo. El proceso de construcción también fortaleció la fe de Noé. Cada etapa completada confirmaba su compromiso con Dios. La obediencia sostenida transforma al obediente tanto como preserva su vida. El arca no fue un refugio temporal, fue un instrumento de transición. A través de ella, Dios llevó a la humanidad de un mundo corrompido hacia un nuevo comienzo. La instrucción divina apuntaba a restauración, no solo a supervivencia. El pacto antes del juicio revela una dimensión profunda del carácter de Dios que muchas veces pasa desapercibida. Antes de que el diluvio comenzara, Dios no solo anunció destrucción, también estableció una promesa clara. Este orden es fundamental para entender el mensaje bíblico, primero el pacto, luego el juicio. La destrucción nunca fue el centro. La preservación siempre estuvo presente desde el inicio. Cuando Dios habla de pacto con Noé, antes de que caiga el juicio, demuestra que su intención no era borrar la historia humana, sino redirigirla. El pacto funciona como un ancla de esperanza en medio de una advertencia severa. Incluso cuando el pecado había alcanzado niveles alarmantes, Dios decidió comprometerse con la continuidad de la vida. Este pacto previo al diluvio muestra que la gracia no es una reacción posterior al arrepentimiento humano. En este caso, la gracia aparece aun cuando la humanidad no respondió. Dios toma la iniciativa sin depender del comportamiento colectivo. Esto revela que la fidelidad divina no está condicionada por la respuesta humana. El pacto con Noé también establece una relación personal. Dios no habla a la multitud, habla a un hombre específico. Esto enseña que Dios obra de manera directa con quienes deciden caminar con Él. La salvación comienza en lo personal antes de extenderse a lo colectivo. Este pacto no fue simbólico ni abstracto. Incluía promesas concretas de preservación. Dios se comprometió a guardar la vida de Noé, de su familia y de la creación que entraría en el arca. La palabra pacto implica responsabilidad mutua y compromiso firme. El hecho de que el pacto se establezca antes del juicio elimina la idea de improvisación divina. Dios no reacciona, Dios planea. El diluvio no fue un impulso. Fue parte de un proceso donde la promesa y el juicio avanzan juntos. El pacto también da sentido a la obediencia de Noé. No construye el arca solo por temor al castigo, sino porque confía en una promesa. La obediencia motivada por fe es distinta a la obediencia por miedo. El pacto transforma la advertencia en esperanza activa.
Este acuerdo previo muestra que Dios no rompe su relación con la humanidad incluso cuando decide juzgarla. El pacto mantiene abierta una línea de continuidad. La humanidad no desaparece, se renueva a partir de un remanente fiel. El pacto antes del juicio también revela justicia equilibrada. Dios no destruye sin ofrecer protección. La promesa establece que el juicio tiene límites definidos. No todo será arrasado, no todo será perdido. Este acto divino enseña que el juicio no anula el propósito original de Dios para la creación. El pacto asegura que la historia no termina en el diluvio. Hay un después planeado, una tierra que volverá a poblarse. El pacto fortalece la confianza de Noé durante el proceso largo y difícil de construcción. Saber que Dios había hecho una promesa le dio sentido a cada esfuerzo. La fe se sostiene mejor cuando está anclada en una palabra clara. Este momento revela que Dios honra la fidelidad con compromiso. Noé camina con Dios, y Dios responde estableciendo un pacto. La relación no es unilateral, es una alianza donde la obediencia encuentra respaldo divino. El pacto antes del juicio también funciona como testimonio silencioso para la generación de Noé. Aunque muchos ignoraron el mensaje, la existencia misma del pacto mostraba que Dios no actuaba sin propósito ni misericordia. Este acuerdo muestra que Dios separa personas antes de separar aguas. Primero distingue al justo, luego ejecuta el juicio. El pacto es el acto de separación inicial entre quienes confían y quienes rechazan. El pacto con Noé también anticipa otros pactos bíblicos. Establece un patrón donde Dios promete preservar y guiar aún en contextos de crisis. Este modelo se repetirá a lo largo de la historia bíblica. La promesa antes del juicio revela previsión divina. Dios no solo ve el problema presente, también ve el futuro que quiere construir. El pacto asegura que habrá una nueva etapa después del caos. Este tema también enseña que la salvación nunca es improvisada. Cuando llega el momento crítico, ya existe una promesa previa. Nadie es salvado por accidente, sino por un plan establecido con antelación. El pacto no eliminó el juicio, pero sí definió su alcance. Esto muestra que la justicia divina opera dentro de límites establecidos por la misericordia. Dios controla tanto la destrucción como la preservación. Este acuerdo previo da seguridad en medio de la incertidumbre. Aunque Noé no conocía todos los detalles del diluvio, conocía la promesa. Esa certeza fue suficiente para avanzar. El pacto antes del juicio enseña que Dios siempre actúa con coherencia. Lo que promete, lo cumple. La palabra dada a Noé no fue revocada por el caos que siguió. La advertencia ignorada por la humanidad es uno de los aspectos más inquietantes del relato del diluvio. Dios había hablado con claridad, había revelado su decisión y había dejado señales visibles durante años, pero la respuesta colectiva fue indiferencia. La advertencia no fue secreta ni confusa, simplemente fue despreciada. Este rechazo voluntario marca un punto crítico en la historia humana. La Biblia muestra que mientras el arca se construía, la vida continuaba con aparente normalidad. Las personas seguían con sus rutinas, celebraciones y proyectos como si nada fuera a cambiar. Esta actitud revela una desconexión profunda entre la realidad espiritual y la percepción humana. La advertencia divina chocaba con una falsa sensación de estabilidad. Ignorar la advertencia no significó desconocerla. El problema no fue falta de información, sino falta de disposición para escuchar. La construcción del arca era un mensaje constante que se levantaba día tras día frente a todos. Cada golpe de madera era una confirmación silenciosa de que algo serio estaba por venir. La indiferencia humana suele disfrazarse de racionalidad. Para muchos, la idea de un diluvio universal parecía exagerada o imposible. La lógica humana reemplazó la obediencia espiritual. Cuando el razonamiento se usa para descartar la voz de Dios, el corazón se endurece sin darse cuenta. La advertencia ignorada revela cómo el pecado afecta la capacidad de discernir. A fuerza de rechazar la verdad, la conciencia se vuelve insensible. Lo que debería producir
temor reverente, termina causando burla o desprecio. Este proceso no ocurre de un día para otro, se desarrolla lentamente. La humanidad de ese tiempo no solo ignoró la advertencia, también ridiculizó la obediencia. Noé fue visto como alguien fuera de lugar, alguien que desperdiciaba su vida en algo absurdo. Este rechazo social es común cuando la obediencia a Dios confronta la comodidad colectiva. El relato enseña que la advertencia divina no siempre viene acompañada de señales inmediatas. El juicio no ocurrió al instante, y esa demora fue malinterpretada como prueba de que nunca sucedería. La paciencia de Dios fue confundida con ausencia de consecuencias. La vida cotidiana se convirtió en una distracción peligrosa. Comer, beber, casarse y planear el futuro no eran malas acciones en sí mismas, pero se volvieron un problema cuando desplazaron toda atención espiritual. La rutina se transformó en un refugio contra la verdad. Ignorar la advertencia también implicó rechazar la oportunidad de arrepentimiento. Dios no habló para condenar de inmediato, habló para dar tiempo. Cada día sin lluvia era una extensión de gracia, pero también una oportunidad desperdiciada. La advertencia ignorada revela una falsa seguridad. Las personas confiaban en la continuidad del mundo tal como lo conocían. Asumían que el mañana sería igual al ayer. Esta confianza en la permanencia del orden visible les impidió considerar un cambio radical. El relato muestra que la incredulidad no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta simplemente siguiendo la vida como si Dios no hubiera hablado. La falta de reacción es en sí misma una respuesta negativa. La advertencia divina también fue ignorada porque implicaba un cambio incómodo. Escuchar a Dios habría requerido abandonar prácticas, reconocer errores y humillarse. Para muchos, era más fácil negar el mensaje que transformar su vida. Este tema revela que el juicio no sorprendió a quienes habían escuchado con fe, pero sí a quienes habían decidido ignorar. La sorpresa no fue por falta de aviso, sino por exceso de confianza. El problema no fue el mensaje, fue la actitud frente a él. La advertencia ignorada muestra que el tiempo puede volverse un enemigo espiritual. Cuanto más pasa sin consecuencias visibles, más se refuerza la idea de que no ocurrirá nada. El corazón se acostumbra a vivir sin rendir cuentas. La historia enseña que escuchar a Dios implica actuar, no solo saber. Muchos sabían lo que Noé estaba haciendo, pero pocos se preguntaron por qué. La información sin reflexión no produce transformación. El rechazo colectivo también evidencia presión social. Ir contra la corriente implicaba quedar aislado. La advertencia exigía una decisión personal que rompiera con la masa. La comodidad de pertenecer fue más fuerte que el llamado a obedecer. La advertencia ignorada deja claro que Dios no fuerza la respuesta humana. Él habla, advierte y espera. La decisión de escuchar o rechazar queda en manos del ser humano. Esta libertad hace que las consecuencias sean reales. Este episodio enseña que la fe verdadera se revela antes del cumplimiento, no después. Cuando el diluvio llegó, ya no había espacio para creer, solo para enfrentar las consecuencias. La fe siempre es previa al desenlace. La humanidad no negó a Dios con discursos elaborados, lo negó con indiferencia. Esta forma de rechazo es silenciosa pero profunda. Vivir como si Dios no hubiera hablado es una de las formas más peligrosas de incredulidad. La advertencia ignorada se convierte en testimonio eterno. La Biblia registra este hecho para que futuras generaciones no repitan el mismo error. Lo ocurrido entonces no es solo historia, es advertencia vigente. El cierre de la puerta del arca es uno de los momentos más solemnes del relato del diluvio. No fue un gesto humano ni una decisión impulsiva de Noé. La Biblia señala que fue Dios mismo quien cerró la puerta, lo cual transforma ese acto en una declaración definitiva. Hasta ese instante, la oportunidad permanecía abierta, pero a partir de ese momento, el tiempo de elección llegó a su fin. Este cierre marca el límite entre la paciencia y la ejecución del juicio. Durante años hubo advertencia, construcción y espera. La puerta abierta simbolizaba gracia disponible.
La puerta cerrada representa la consecuencia inevitable de haber ignorado esa gracia. No fue un acto cruel, fue el resultado de decisiones acumuladas. El hecho de que Dios cierre la puerta muestra que la salvación no depende del control humano. Noé no decidió quién entraba, ni quién quedaba fuera en el último momento. La decisión final perteneció a Dios. Esto enseña que la justicia divina no está sujeta a presiones emocionales ni a cambios tardíos de opinión. La puerta del arca separó dos realidades opuestas. Dentro había protección, obediencia y vida preservada. Fuera quedó la incredulidad, la indiferencia y la confianza en un mundo que estaba a punto de desaparecer. Esa separación no fue arbitraria. Fue coherente con las decisiones previas de cada uno. El cierre de la puerta también revela que la oportunidad tiene un tiempo definido. La gracia no es eterna en el mismo estado. Existe un momento en el que la invitación deja de estar disponible. Esta verdad incomoda, pero es fundamental para comprender la justicia divina. Muchos pudieron haber reaccionado cuando comenzó la lluvia, pero ya era tarde. El cierre de la puerta muestra que la fe basada solo en la urgencia no es fe verdadera. La obediencia que Dios busca nace antes de la crisis, no cuando el peligro ya es evidente. Este acto divino también protege a los que obedecieron. Una puerta que permaneciera abierta habría puesto en riesgo a quienes estaban dentro. El cierre fue una forma de resguardar la promesa hecha a Noé y a su familia. La justicia divina también cuida a los fieles. El cierre del arca enseña que no toda emoción tardía es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento verdadero ocurre cuando aún hay tiempo para cambiar el rumbo. Cuando la puerta se cerró, ya no se trataba de arrepentimiento, sino de miedo a las consecuencias. Este momento revela que Dios honra su palabra. Había anunciado lo que ocurriría y actuó conforme a ello. No hubo marcha atrás ni ajustes de último momento. La coherencia entre lo anunciado y lo ejecutado refuerza la confianza en la palabra divina. El cierre de la puerta también expone el engaño de la postergación. Muchos creen que siempre habrá un después para responder a Dios. El relato del diluvio demuestra que el después no siempre existe. Hay decisiones que no admiten aplazamiento indefinido. Este acto solemne muestra que el juicio no fue caótico. Todo ocurrió en orden. Primero la advertencia, luego la preparación, después la entrada al arca y finalmente el cierre. Cada etapa tuvo su tiempo y su propósito. El juicio fue tan ordenado como la creación. La puerta cerrada simboliza el fin del debate. Durante años hubo espacio para cuestionar, burlarse o ignorar. Una vez cerrada, ya no hubo discusión posible. La verdad dejó de ser un tema teórico y se convirtió en realidad irreversible. Este momento también revela la seriedad del llamado divino. Dios no habla por hablar. Cuando llama al arrepentimiento, lo hace con la intención de que sea tomado en serio. Ignorar su voz no elimina sus consecuencias. El cierre de la puerta del arca muestra que la salvación no es automática ni colectiva. Estar cerca del arca no era suficiente. Haber visto su construcción no garantizaba nada. Solo quienes entraron por fe quedaron a salvo. Este acto también protege la justicia de Dios frente a futuras generaciones. Nadie podría decir que no hubo oportunidad. La puerta estuvo abierta el tiempo necesario. El cierre no fue apresurado ni injusto. El silencio que siguió al cierre debió ser abrumador. Ya no había advertencias ni llamados. Solo quedaba esperar lo que había sido anunciado. Ese silencio es una de las imágenes más fuertes del relato. El cierre del arca enseña que la gracia no contradice la justicia. Ambas conviven en el carácter de Dios. La puerta abierta mostró misericordia. La puerta cerrada manifestó justicia. Ninguna anuló a la otra. Este momento invita a reflexionar sobre las decisiones cotidianas. Muchas veces se piensa que obedecer puede esperar. El relato recuerda que cada día cuenta y que las decisiones espirituales no deben posponerse. El cierre de la puerta también confirma que Dios actúa aunque el mundo no crea.
La incredulidad colectiva no detuvo el cumplimiento del plan divino. La verdad no depende de la aceptación social. El juicio a través del agua marca el momento en que la advertencia se convierte en realidad visible. Todo lo que había sido anunciado durante años comienza a cumplirse de manera irreversible. El agua no aparece como un fenómeno natural aislado, sino como un instrumento controlado por Dios para ejecutar una decisión justa. El juicio no surge del caos, surge del orden divino. El agua que comienza a cubrir la tierra simboliza limpieza profunda. No se trata solo de destrucción física, sino de una purificación necesaria frente a una corrupción que había contaminado cada aspecto de la vida humana. El juicio no tenía como fin el exterminio sin sentido, sino la eliminación de un sistema moral que ya no podía sostenerse. La Biblia muestra que el juicio a través del agua fue total y progresivo. No ocurrió de forma instantánea, sino que avanzó paso a paso. Este detalle revela que incluso en el juicio, Dios actúa con control absoluto. Nada se salió de sus manos, nada ocurrió por accidente. El agua alcanzó todos los lugares donde la violencia y la corrupción se habían establecido. No hubo refugios humanos ni estructuras capaces de resistir. Esto demuestra que cuando Dios juzga, ningún sistema construido sobre el mal puede sostenerse. La seguridad basada en lo material quedó completamente anulada. El juicio a través del agua revela que la creación misma responde a la voz de Dios. Las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos obedecen su mandato. La naturaleza no actúa de manera independiente. Actúa bajo la autoridad del Creador. Este juicio también pone en evidencia la fragilidad humana. Todo aquello en lo que el hombre confiaba desaparece frente al poder del agua. La autosuficiencia queda expuesta como una ilusión. Sin Dios, ninguna fortaleza es suficiente. El agua que juzga es la misma que había sido creada para dar vida. Este contraste muestra cómo lo bueno puede convertirse en instrumento de juicio cuando el ser humano se desvía por completo. No es la creación la que falla, es el uso que el hombre hace de ella. El juicio no distinguió entre rangos sociales ni posiciones humanas. Todos quedaron bajo la misma condición. Esto enseña que delante de Dios no existen privilegios basados en poder o estatus. La justicia divina es imparcial. El avance del agua también refleja el silencio final frente a la incredulidad. Ya no hay advertencias ni llamados. La etapa de escuchar terminó y comenzó la etapa de enfrentar las consecuencias. El juicio no necesitó palabras. Habló por sí mismo. Este momento revela que el pecado no queda sin respuesta eterna. Aunque durante años pareció no haber consecuencias, el juicio llegó en el tiempo determinado. La demora no fue olvido, fue paciencia. El juicio a través del agua también demuestra que Dios no disfruta la destrucción. El relato bíblico no presenta celebración, presenta gravedad. Cada vida perdida refleja el peso de una decisión humana colectiva. El agua separa definitivamente el antes y el después. Todo lo que existía bajo el antiguo orden queda cubierto. El mundo que emerge después del diluvio ya no es el mismo. El juicio marca una transición histórica profunda. Este acto también valida la fe de Noé. Aquello que parecía absurdo se convierte en realidad innegable. La obediencia sostenida durante años encuentra su confirmación cuando la palabra de Dios se cumple. El juicio a través del agua enseña que la corrupción no puede convivir indefinidamente con la santidad divina. Llega un punto donde la intervención es necesaria para evitar una degradación aún más profunda. El agua borra huellas de violencia, abuso y perversión. Aunque el pecado no desaparece del corazón humano, el sistema que lo había normalizado es desmantelado por completo. El juicio elimina estructuras, no solo individuos. Este evento muestra que la justicia de Dios es global, cuando el problema también lo es. La corrupción había llenado la tierra y la respuesta divina abarcó toda la tierra. La proporción entre causa y efecto es clara. El juicio a través del agua también protege el futuro. Al eliminar un orden irrecuperable, Dios abre espacio para un nuevo comienzo. La destrucción no es el fin último,
Es el paso previo a la restauración. El relato enseña que ignorar a Dios no neutraliza su autoridad. La incredulidad no detuvo el juicio. La verdad siguió su curso independientemente de la opinión humana. Este juicio deja una memoria imborrable en la historia bíblica. No se registra para infundir terror, sino para advertir. Lo que ocurrió una vez sirve como señal para generaciones futuras. El agua que juzga también prepara el escenario para un pacto posterior. Después del juicio viene la promesa. Dios no deja a la humanidad sumergida en destrucción, la conduce hacia una nueva etapa. La preservación de la vida obediente es uno de los mensajes más profundos que emergen después del juicio del diluvio. Mientras las aguas cubrían todo lo existente, la vida dentro del arca permanecía a salvo. Este contraste no exalta la capacidad humana, resalta el valor de la obediencia confiada en la palabra de Dios. La salvación no fue producto del azar. Fue el resultado de una respuesta fiel sostenida en el tiempo. La vida preservada no lo fue por fuerza física, ni por estrategias humanas. Nadie dentro del arca tenía control sobre la tormenta. La seguridad provenía únicamente de estar donde Dios había indicado. Esto enseña que la protección divina no depende de entenderlo todo, sino de permanecer en obediencia aun cuando el entorno sea caótico. La obediencia de Noé no comenzó cuando el agua empezó a subir, se manifestó muchos años antes, cuando decidió creer a Dios sin pruebas visibles. Esa obediencia previa fue la que hizo posible la preservación posterior. La Biblia muestra que la salvación se construye antes de la crisis, no durante ella. La vida obediente fue preservada aún en medio del juicio global. Esto demuestra que el juicio no estaba dirigido contra quienes confiaron en Dios. Aunque el juicio afectó a toda la tierra, la obediencia creó un espacio de protección dentro de ese mismo escenario. La preservación también alcanzó a la familia de Noé. Esto revela que la obediencia de una persona puede convertirse en refugio para otros. La fe no es un acto aislado sin impacto. Tiene consecuencias reales en el entorno más cercano. La vida dentro del arca continuó mientras afuera todo desaparecía. Este detalle subraya que Dios no solo salva del juicio, también sostiene durante el proceso. La obediencia no garantiza ausencia de dificultad, garantiza presencia divina en medio de ella. La preservación de la vida obediente también muestra que Dios cumple sus promesas. El pacto anunciado antes del diluvio se manifestó de forma concreta cuando las aguas cubrieron la tierra. La fidelidad divina se confirmó en el momento más crítico. El arca no solo protegió cuerpos, también preservó esperanza. Dentro de ella viajaba el futuro de la humanidad y de la creación. La obediencia de Noé permitió que la historia no terminara en destrucción total, sino en renovación. Este tema enseña que Dios distingue entre quienes obedecen y quienes ignoran su voz. La obediencia no hizo a Noé superior, lo hizo receptivo. Dios no salvó por favoritismo, salvó por respuesta de fe. La preservación de la vida obediente revela que Dios no abandona a quienes confían en Él. Durante el tiempo en que el mundo quedó sumergido, la vida en el arca continuó bajo cuidado constante. El silencio exterior no significó ausencia divina. La obediencia también implicó paciencia. Noé y los suyos permanecieron en el arca sin saber cuánto duraría el proceso. La preservación no fue inmediata ni cómoda, fue sostenida día tras día por la confianza en Dios. Este relato muestra que la obediencia tiene un costo, pero también un fruto. El costo fue aislamiento y espera. El fruto fue vida preservada y un nuevo comienzo. La obediencia siempre produce resultados que van más allá del sacrificio inicial. La vida obediente fue preservada, aun cuando no había testigos humanos que aplaudieran esa fe. La obediencia verdadera no depende de reconocimiento externo. Dios ve lo que otros no valoran. La preservación también demuestra que Dios honra la coherencia. Noé no obedeció parcialmente. Siguió las instrucciones con fidelidad constante. Esa coherencia fue clave para que la protección se mantuviera durante todo el juicio. El arca se convierte en símbolo de refugio para quienes escuchan a Dios. No es la estructura lo que salva, es la obediencia que conduce a entrar en ella.
Permanecer fuera del arca era una decisión tan clara como entrar. Este tema revela que la vida preservada no fue preservada para volver a lo mismo. Dios salva con propósito. La obediencia de Noé no solo evitó la muerte, preparó el camino para una nueva etapa de la historia humana. La preservación de la vida obediente también muestra que Dios no necesita multitudes para cumplir su plan. Un pequeño grupo fiel fue suficiente para reiniciar la humanidad. La obediencia de pocos puede sostener el futuro de muchos. Este principio atraviesa toda la Escritura. Dios guarda a quienes le obedecen, no porque sean perfectos, sino porque confían. La fe obediente siempre encuentra refugio, incluso cuando el mundo alrededor colapsa. La vida dentro del arca fue preservada sin mérito humano. Nadie podía atribuirse la salvación como logro propio. Todo fue resultado de la gracia divina recibida por medio de la obediencia. El momento en que la Biblia dice que Dios se acordó de Noé no implica olvido previo, sino la transición deliberada de juicio a restauración. Esta expresión señala un cambio de etapa en la acción divina. El juicio había cumplido su propósito, y ahora comenzaba un proceso cuidadosamente guiado hacia la renovación de la vida sobre la tierra. Recordar en el lenguaje bíblico significa actuar conforme a una promesa ya establecida. Dios había hecho un pacto con Noé antes del diluvio, y ahora ese compromiso entraba en plena ejecución. La fidelidad divina no depende de circunstancias cambiantes. Se mantiene firme incluso cuando el mundo parece sumergido en caos. Este recuerdo divino ocurre cuando Noé y los suyos permanecían encerrados en el arca sin señales visibles de salida. El silencio exterior y la espera prolongada podían generar incertidumbre humana. Sin embargo, el recuerdo de Dios confirma que el proceso nunca estuvo fuera de control. La Biblia destaca que Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Este acto muestra que el mismo poder que permitió el juicio es el que ahora inicia la restauración. La naturaleza responde nuevamente a la orden divina, no de forma violenta, sino gradual y ordenada. El recuerdo de Dios no solo se dirige a Noé como individuo, incluye a su familia y a todos los seres vivos que estaban con él. Esto revela que la fidelidad de uno puede extender protección y futuro a muchos. El cuidado divino abarca toda la creación preservada. Este momento enseña que la espera no equivale a abandono. Durante el tiempo del diluvio, no se registra una voz directa de Dios, pero su silencio no significó ausencia. El recuerdo divino demuestra que Dios actúa aun cuando no es percibido de inmediato. El inicio del descenso de las aguas marca una esperanza tangible. Noé no necesitó ver todo el proceso para confiar. Bastó con permanecer fiel dentro del arca. El recuerdo de Dios confirma que la obediencia sostenida siempre encuentra respuesta. Este pasaje también muestra que Dios actúa en el momento preciso, ni antes ni después. El juicio terminó cuando debía terminar. La restauración comenzó cuando el propósito del juicio fue cumplido. Nada ocurrió fuera del tiempo establecido. El recuerdo de Dios valida la paciencia de Noé. Meses de encierro no fueron inútiles. Cada día de espera estaba integrado en el plan divino. La fe que persevera en silencio es honrada en el tiempo correcto. Este acto divino también revela que Dios no se limita a salvar del peligro inmediato. Él guía el proceso completo hasta la restauración. No basta con sobrevivir al juicio. Es necesario ser conducido hacia un nuevo comienzo. El recuerdo de Dios muestra continuidad. No hay ruptura entre juicio y gracia. Ambos forman parte del mismo plan redentor. La misma mano que cerró la puerta del arca es la que ahora inicia la apertura del futuro. Este momento enseña que Dios es fiel a largo plazo. La promesa hecha antes del diluvio seguía vigente después de él. Las circunstancias extremas no cancelan la palabra divina, la confirman. La disminución de las aguas no fue repentina, fue gradual. Esto revela que la restauración también es un proceso. Dios no apresura la sanación de lo que ha sido profundamente afectado. Cada etapa tiene su función.
El recuerdo de Dios también protege la integridad de Noé. Al mantenerlo dentro del arca hasta el momento adecuado, Dios evita una salida prematura que podría haber sido peligrosa. La obediencia incluye saber cuándo esperar y cuándo avanzar. Este pasaje confronta la ansiedad humana. Muchas veces se espera una intervención inmediata, pero Dios trabaja con tiempos que forman carácter y confianza. El recuerdo divino llega cuando la fe ha sido probada. El viento que hace retroceder las aguas recuerda el poder creador inicial. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas al principio, ahora se mueve para preparar un nuevo inicio. La historia se reinicia bajo la dirección divina. El recuerdo de Dios asegura que el juicio no es el capítulo final. Siempre hay una intención de restauración para quienes confían. La destrucción no tiene la última palabra en el plan de Dios. Este momento también muestra que Dios no improvisa soluciones. Todo lo que ocurre después del diluvio estaba contemplado desde antes. El recuerdo activa lo que ya había sido decidido. La fidelidad divina no depende del estado del mundo. Aun cuando la tierra estaba cubierta de agua, Dios seguía gobernando cada detalle. El recuerdo de Noé es una declaración de soberanía continua. Este tema enseña que la esperanza no nace cuando todo está resuelto, nace cuando Dios decide actuar conforme a su promesa. El recuerdo divino es el punto de inflexión entre la espera y la restauración. La historia registra este acto para fortalecer la fe de generaciones futuras. Si Dios se acordó de Noé en medio de un mundo sumergido, también se acuerda de quienes permanecen fieles en tiempos de prueba. El retiro progresivo del juicio comienza cuando las aguas dejan de avanzar y lentamente empiezan a retroceder. Este detalle revela que Dios no actúa de manera impulsiva ni desordenada. Así como el juicio tuvo un inicio claro, también tuvo un proceso de retirada cuidadosamente controlado. Nada ocurrió de forma abrupta ni fuera del plan divino. El descenso de las aguas muestra que Dios gobierna tanto el juicio como su final. El mismo poder que permitió que la tierra fuera cubierta es el que ahora ordena que el agua se retire. Esto enseña que el juicio no escapa de las manos de Dios, ni se prolonga más allá de lo necesario. Este proceso progresivo también protege la vida preservada. Si las aguas se hubieran retirado de golpe, la tierra no habría estado lista para sostener vida. Dios no solo piensa en detener el juicio, piensa en preparar el terreno para lo que viene después. La restauración requiere condiciones adecuadas. El retiro lento del agua refleja paciencia divina. Dios no tiene prisa por cerrar ciclos sin completar su propósito. Cada etapa del juicio cumplió una función específica y cada etapa del retiro también la cumplió. La historia avanza bajo una supervisión constante. Durante este tiempo, Noé y su familia permanecieron dentro del arca sin apresurarse a salir. Esto muestra que la obediencia no termina cuando el peligro parece disminuir. Permanecer bajo dirección divina es tan importante como haber entrado al refugio en primer lugar. El retroceso de las aguas enseña que la restauración no siempre es inmediata ni visible al principio. Aunque el juicio estaba cediendo, la tierra aún no era habitable. Esto confronta la idea de soluciones rápidas después de procesos profundos de destrucción. El retiro progresivo del juicio también demuestra que Dios no abandona la creación después de disciplinarla. Al contrario, se involucra activamente en su recuperación. La disciplina divina siempre tiene como horizonte la restauración. Este momento enseña que Dios trabaja con procesos y no solo con eventos. El diluvio fue un evento, pero el retiro de las aguas fue un proceso. La sanidad de lo dañado requiere tiempo, orden y cuidado. El retroceso de las aguas también pone a prueba la paciencia humana. Noé no recibió una señal inmediata para salir. Tuvo que confiar en que Dios lo guiaría en el momento adecuado. La fe madura aprende a esperar incluso cuando la amenaza ya no es evidente. Este proceso revela que Dios no deja decisiones críticas en manos de la impaciencia humana. Si Noé hubiera salido antes de tiempo, habría puesto en riesgo su vida y la de su familia. El retiro gradual del juicio protegió tanto el presente
como el futuro. El descenso del agua permitió que la tierra se estabilizara. Esto muestra que Dios no solo elimina el mal, también restablece el orden. La restauración no es simplemente quitar lo negativo, es reconstruir lo necesario. Este retiro progresivo también simboliza esperanza creciente. Cada día sin aumento del agua era una señal de que el juicio estaba llegando a su fin. La esperanza no apareció de golpe, creció paso a paso. El proceso enseña que Dios no se contradice. Así como fue firme en el juicio, es fiel en la restauración. No abandona a quienes confían en Él después de haberlos disciplinado. El retiro del juicio confirma que Dios cumple ciclos completos. No deja procesos a medias. Cuando comienza algo, también se encarga de concluirlo de manera correcta y segura. Este momento también revela que la obediencia continua es clave. Noé no salió del arca por iniciativa propia. Esperó la indicación divina. La obediencia no se limita a momentos de crisis. Se extiende a los momentos de transición. El retiro progresivo del juicio también enseña que la sanación del mundo no es instantánea. Las heridas profundas requieren tiempo para cerrarse. Dios respeta ese proceso porque Él mismo lo diseñó. El descenso de las aguas prepara el escenario para un nuevo comienzo. Antes de que haya tierra firme bajo los pies, debe haber estabilidad. Dios no apresura el renacer de la humanidad. Este proceso muestra que Dios no actúa con improvisación. Cada detalle del retiro del juicio estaba previsto. Nada quedó librado al azar ni a la reacción del momento. El retiro progresivo también fortalece la confianza en Dios. Ver cómo las aguas bajan confirma que la palabra divina se cumple tanto en el juicio como en la misericordia. Este tema enseña que después del castigo viene el cuidado. Dios no deja a su creación en ruinas, la acompaña en su recuperación. El juicio no es abandono, es corrección con propósito. El altar después del juicio marca un punto decisivo en la historia de Noé y de la humanidad. Al salir del arca, lo primero que hace Noé no es construir una casa ni asegurar provisiones, sino levantar un altar para Dios. Este acto revela que la prioridad del corazón obediente no cambia después de la prueba. Al contrario, se fortalece. La adoración aparece como respuesta consciente a la misericordia recibida. El altar representa reconocimiento. Noé entiende que la salvación no fue producto de su habilidad ni de su esfuerzo físico, sino del favor divino. Al edificar un altar, reconoce públicamente que su vida y la de los suyos fueron preservadas por la gracia de Dios. La adoración nace cuando se comprende quién fue el verdadero autor de la salvación. Este acto también expresa gratitud profunda. Después de meses de encierro y espera, Noé no manifiesta queja ni cansancio, manifiesta agradecimiento. El altar se convierte en un lenguaje silencioso que declara que Dios fue fiel, incluso cuando todo alrededor había desaparecido. El altar después del juicio muestra que la relación con Dios no terminó con el diluvio. El juicio no rompió el vínculo, lo purificó. Noé no sale del arca distante o temeroso, sale dispuesto a reafirmar su comunión con Dios mediante adoración sincera. Este gesto enseña que la adoración no depende de circunstancias cómodas. El mundo que Noé ve al salir es desolado y vacío. Aún así, su primer impulso es honrar a Dios. La adoración verdadera no espera condiciones ideales, brota de un corazón agradecido. El altar también representa entrega. Al ofrecer sacrificios, Noé reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Incluso los animales ofrecidos formaban parte de lo que Dios había preservado. Esto enseña que la adoración implica devolver a Dios una parte de lo que Él mismo nos ha dado. Este momento revela que el juicio no anuló la sensibilidad espiritual. Al contrario, la fortaleció. Noé sale del arca con un corazón aún más consciente de la santidad y la misericordia divina. La experiencia del juicio no lo endureció, lo volvió más reverente. El altar después del juicio también establece un nuevo comienzo espiritual. Antes de reconstruir la vida cotidiana, Noé establece una base espiritual firme. Esto enseña que todo nuevo inicio
necesita comenzar reconociendo a Dios como fundamento. Este acto muestra que la adoración tiene memoria. El altar recuerda lo que Dios hizo y lo que el ser humano nunca debe olvidar. Levantar un altar es afirmar que la historia pasada no será ignorada ni minimizada. La respuesta de Dios al altar confirma que la adoración agrada cuando nace de un corazón sincero. Dios acepta la ofrenda y expresa un compromiso renovado con la creación. La adoración no fue un ritual vacío, fue una conexión real entre Dios y el hombre. El altar también simboliza reconciliación. Después del juicio, la adoración restablece el equilibrio entre la justicia divina y la misericordia. Noé no discute el juicio pasado, honra al Dios que lo sostuvo durante él. Este acto enseña que la obediencia culmina en adoración. Noé obedeció, construyendo el arca, obedeció entrando en ella, y ahora obedece honrando a Dios al salir. La obediencia no termina cuando la prueba acaba, se expresa con gratitud. El altar después del juicio marca una diferencia clara entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir es salir con vida, vivir es reconocer el propósito de esa vida. Noé no solo sobrevivió, decidió vivir para Dios. Este gesto también impacta a las generaciones futuras. El altar se convierte en ejemplo de cómo responder después de una intervención divina. No es con orgullo ni autosuficiencia, es con humildad y adoración. La adoración de Noé enseña que el juicio no elimina la esperanza. Al contrario, abre espacio para una relación renovada. El altar es señal de que el futuro puede construirse sobre gratitud y obediencia. El altar después del juicio también revela que Dios valora la iniciativa espiritual del ser humano. Noé no recibió una orden para levantar el altar, lo hizo por convicción. Dios responde con agrado a la adoración que nace del corazón. Este momento muestra que la restauración comienza en lo espiritual. Antes de llenar la tierra nuevamente, Dios recibe adoración. El orden divino coloca la relación con Dios antes que la expansión humana. El altar simboliza compromiso continuo. Noé no adoró solo para celebrar el final del juicio, adoró para afirmar una relación duradera con Dios. La adoración no fue un evento aislado, fue una declaración de fidelidad futura. Este acto enseña que después de una prueba profunda, el corazón puede salir más sensible a Dios o endurecido. Noé eligió la sensibilidad. Su altar es prueba de un corazón transformado por la experiencia. El compromiso de no destruir de nuevo con un diluvio marca un giro profundo en la relación entre Dios y la humanidad. Después del juicio y de la adoración expresada por Noé, Dios declara una decisión firme que apunta al futuro. Esta promesa no nace de la ingenuidad frente al pecado humano, sino de una determinación soberana de preservar la vida aún conociendo la fragilidad del corazón humano. Este compromiso revela que Dios distingue entre corregir y aniquilar. El diluvio había cumplido su propósito de limpiar un sistema corrompido, pero no se convertiría en un método repetido. La promesa establece un límite al juicio de esa naturaleza y abre una etapa donde la paciencia divina se manifiesta de otra forma. La declaración divina reconoce una realidad incómoda. El corazón del ser humano sigue inclinado al mal desde su juventud. Aún así, Dios decide no responder con destrucción global. Esta decisión muestra que la misericordia no ignora la condición humana, la enfrenta con paciencia y propósito. El compromiso de no destruir de nuevo afirma la estabilidad del mundo. La humanidad puede sembrar, cosechar y construir sin vivir bajo la amenaza constante de una aniquilación total. Dios introduce un marco de confianza para que la vida continúe y se desarrolle. Esta promesa también protege a la creación. Dios se compromete no solo con los seres humanos, sino con todo lo que vive. La preservación de la tierra se convierte en parte del plan divino a largo plazo. La creación no queda a merced del juicio repetido. El compromiso divino revela coherencia. Dios no cambia de parecer por emoción, establece decisiones firmes con visión de futuro. La promesa después del diluvio muestra que el juicio fue una excepción histórica, no un patrón constante. Esta palabra dada también otorga dignidad a la responsabilidad humana.
Dios decide preservar el mundo y espera que la humanidad responda con cuidado y respeto por la vida. La promesa no elimina la responsabilidad moral, la refuerza. El compromiso de no destruir de nuevo también revela esperanza realista. Dios no espera perfección inmediata, pero sí un camino de convivencia bajo su orden. La promesa permite que la historia continúe aún con sus tensiones. Esta decisión divina establece un nuevo equilibrio entre justicia y misericordia. El juicio no desaparece del carácter de Dios, pero se manifiesta de formas distintas. La destrucción global deja de ser el instrumento principal. El compromiso dado después del diluvio fortalece la confianza en la palabra divina. Dios muestra que cumple tanto cuando juzga como cuando promete preservar. La fidelidad no se limita a un aspecto del carácter divino. Esta promesa también enseña que Dios aprende de la historia humana sin perder su soberanía. No en el sentido humano de corrección por error, sino en el despliegue progresivo de su plan redentor. Cada etapa revela una forma distinta de tratar con el pecado. El compromiso de no destruir de nuevo con agua crea un entorno donde la paciencia divina se extiende a lo largo de generaciones. La historia posterior muestra largos periodos de tolerancia y advertencia antes de juicios específicos. Este acto también revela que Dios busca restaurar, no reiniciar constantemente. La restauración implica continuidad con corrección, no borrón repetido. La promesa permite que la humanidad aprenda de su historia. La palabra dada a Noé tiene alcance universal. No es una promesa privada, es una garantía para toda la humanidad y para la creación. Esto muestra que Dios piensa en términos amplios y duraderos. El compromiso divino también limita el temor paralizante. La humanidad ya no vive esperando un diluvio global. Esto libera energía para la vida, el trabajo y la familia. La promesa genera estabilidad emocional y social. Este acto de Dios enseña que el juicio no es su deseo final. La preservación de la vida y la continuidad del mundo ocupan un lugar central en su propósito. El juicio sirve a la restauración, no la reemplaza. La promesa posterior al diluvio también prepara el camino para pactos futuros. Dios establece una base de confianza sobre la cual seguirá relacionándose con la humanidad. La historia bíblica avanza sobre promesas cumplidas. El compromiso de no destruir de nuevo muestra que Dios se autolimita por amor. Decide no usar cierto tipo de juicio, aunque tenga el poder para hacerlo. Esta autolimitación revela un amor que busca el bien a largo plazo. Este tema enseña que la misericordia divina no es debilidad. Es una decisión firme y consciente. Dios no ignora el mal. Decide tratarlo con paciencia y advertencia, en lugar de destrucción total. La promesa también invita a la gratitud. Cada estación que continúa y cada ciclo que se repite recuerdan que el mundo sigue en pie por una palabra divina. La estabilidad no es casual, es promesa cumplida. El arco como señal surge después del juicio como una expresión visible de una promesa invisible. Dios decide colocar en el cielo un recordatorio constante de su compromiso con la vida. Esta señal no está dirigida solo a Noé, sino a toda la humanidad y a la creación. El arco no anuncia destrucción, anuncia memoria y fidelidad. La elección del cielo como lugar para la señal es significativa. El arco aparece en lo alto, fuera del alcance humano. Esto enseña que la promesa no depende del esfuerzo del hombre, depende de la palabra de Dios. Cada vez que el arco se manifiesta, recuerda que la estabilidad del mundo está sostenida por una decisión divina. El arco como señal transforma un fenómeno natural en mensaje espiritual. Lo que antes podía asociarse con tormenta y temor, ahora se convierte en símbolo de paz. Dios resignifica la experiencia humana del clima para comunicar esperanza y continuidad. Esta señal no fue establecida para Dios olvidar menos, fue establecida para que el ser humano recordara más. El arco sirve como recordatorio constante de que el juicio no es el final de la historia. Cada aparición del arco reafirma que la misericordia tiene la última palabra.
El arco como señal también comunica universalidad. No pertenece a una nación ni a una familia específica. Aparece para todos, sin distinción. Esto revela que la promesa de preservación es global y alcanza a toda la creación. El hecho de que el arco aparezca después de la lluvia es profundamente simbólico. La señal no evita la tormenta, aparece tras ella. Esto enseña que la esperanza muchas veces se manifiesta después de atravesar momentos difíciles, no antes. El arco une extremos del cielo, creando una imagen de conexión. Representa el vínculo renovado entre Dios y la humanidad. Después del juicio, la relación no queda rota. Queda reafirmada bajo un compromiso visible. Esta señal también establece límites al temor. Aunque las lluvias vuelvan, el arco recuerda que no conducirán a una destrucción total. La promesa reduce la ansiedad colectiva frente a la naturaleza y permite vivir con confianza. El arco como señal no depende de rituales humanos para activarse. Aparece por iniciativa divina. Esto enseña que la fidelidad de Dios no necesita ser provocada, ya fue establecida por su propia palabra. La señal en el cielo también tiene una función pedagógica para generaciones futuras. Los hijos preguntarán por su significado y la respuesta contará la historia del juicio y de la misericordia. El arco se convierte en herramienta de transmisión de memoria. El arco muestra que Dios usa símbolos accesibles para comunicar verdades profundas. No se trata de un lenguaje reservado a especialistas. Todos pueden ver la señal y recordar la promesa. Esta señal también confirma que Dios no se retracta de sus compromisos. El arco aparece repetidamente a lo largo del tiempo, reforzando la constancia de la promesa. No fue un gesto único, es un recordatorio continuo. El arco como señal revela que Dios asocia belleza con promesa. Los colores en el cielo muestran que la fidelidad divina no es fría ni distante. La promesa está envuelta en armonía y orden. La señal también invita a la reflexión personal. Cada vez que el arco aparece, confronta al ser humano con la memoria del juicio pasado y la oportunidad presente de vivir con responsabilidad. El arco no elimina la necesidad de justicia, pero recuerda que la justicia está contenida por la misericordia. Dios sigue siendo justo, pero decide relacionarse con la humanidad bajo un pacto de preservación. Esta señal también protege la esperanza en tiempos de crisis. Cuando las lluvias son intensas, el arco recuerda que la tormenta no define el final. La promesa sostiene la confianza aún en medio de la incertidumbre. El arco como señal demuestra que Dios se comunica con claridad. No deja su promesa en el aire sin confirmación visible. Decide colocar una señal que atraviesa el tiempo y las culturas. La permanencia del arco a lo largo de la historia confirma la vigencia de la promesa. No depende de cambios humanos ni de épocas específicas. La señal sigue apareciendo como testimonio fiel. El arco también enseña que Dios no desea vivir en conflicto perpetuo con su creación. La señal afirma una relación estabilizada, no una tregua frágil. La promesa es firme y sostenida. Esta señal invita a la gratitud. Cada aparición recuerda que el mundo sigue en pie por una decisión divina. La continuidad de la vida no es casual, es promesa cumplida. La nueva responsabilidad humana surge después del diluvio como una redefinición clara del lugar del ser humano en el mundo restaurado. Dios no solo preserva la vida, también establece principios para administrarla. Esta responsabilidad no es castigo encubierto. Es encargo consciente que reconoce la fragilidad humana y a la vez afirma su dignidad dentro del plan divino. Al reiniciar la vida sobre la tierra, Dios deja claro que la libertad humana va acompañada de rendición de cuentas. La continuidad del mundo exige decisiones responsables. La nueva etapa no se basa en ingenuidad, se funda en límites que protegen la vida y el orden. Una de las primeras responsabilidades reafirmadas es el valor de la vida humana. Dios establece que la vida no puede ser tratada con desprecio. La violencia que había llenado la tierra antes del diluvio recibe ahora un freno moral explícito.
La sangre humana no es un recurso más, es sagrada. Esta responsabilidad revela que la restauración no elimina la necesidad de normas. Un mundo renovado sin dirección volvería al mismo caos. Dios introduce principios claros para evitar que la corrupción se repita de la misma forma. La nueva responsabilidad humana también incluye el cuidado de la creación. Los animales y la tierra no quedan a merced del abuso. El ser humano recibe autoridad, pero no licencia para destruir. Gobernar implica proteger, no explotar sin límites. Este encargo muestra que Dios confía nuevamente en la humanidad. A pesar de conocer la inclinación del corazón humano, Dios decide delegar responsabilidad. Esta confianza no es ciega, está acompañada de advertencias y principios. La responsabilidad incluye reconocer que la vida pertenece a Dios. El ser humano no es dueño absoluto de la existencia. Administrar la vida implica reconocer su origen divino y su propósito más amplio. Dios establece consecuencias claras para la violencia. Esto muestra que la justicia humana forma parte del orden divino. No se trata de venganza personal, sino de preservar el valor de la vida dentro de la comunidad. La nueva responsabilidad también redefine la relación entre libertad y límite. La libertad sin límite había llevado a destrucción. Ahora, la libertad se ejerce dentro de un marco que protege a todos. Este encargo revela que Dios no busca controlar cada acción humana de forma directa. Establece principios y espera respuesta consciente. La madurez espiritual incluye asumir responsabilidad sin coerción constante. La responsabilidad humana después del diluvio también enseña memoria histórica. El pasado no debe ser olvidado. Recordar las consecuencias del mal ayuda a tomar decisiones más sabias en el presente. El énfasis en la vida humana muestra que Dios coloca la dignidad personal en el centro del nuevo orden. Ningún sistema puede justificarse si desprecia la vida. Esta verdad se convierte en base para la convivencia. La nueva responsabilidad implica transmitir valores a las siguientes generaciones. No basta con sobrevivir al juicio, es necesario enseñar a vivir de forma diferente. La restauración se sostiene con educación moral constante. Este encargo también reconoce la capacidad humana de elegir. Dios no anula la voluntad, la orienta. La responsabilidad solo tiene sentido cuando existe posibilidad real de obedecer o desobedecer. La administración de la vida incluye moderación. El uso de los recursos no debe convertirse en abuso. Dios establece límites para evitar que el deseo se transforme en destrucción. La responsabilidad humana se expresa en acciones cotidianas. No es un concepto abstracto. Se vive en cómo se trata al prójimo, a la familia y a la creación. La espiritualidad se demuestra en la práctica diaria. Este nuevo orden también protege a los vulnerables. Al afirmar el valor de la vida, Dios establece una barrera contra la opresión. La justicia no es opcional, es parte del diseño restaurado. La responsabilidad humana después del diluvio revela que la restauración es cooperativa. Dios hace su parte y espera que el ser humano haga la suya. La continuidad del mundo depende de esta colaboración. El encargo no promete ausencia de conflicto, promete dirección en medio de él. La responsabilidad no elimina el mal, lo enfrenta con principios claros. Este nuevo marco moral muestra que Dios aprende de la historia humana sin perder su soberanía. No cambia su propósito, ajusta el camino para alcanzarlo de forma más estable. La responsabilidad humana también invita a la humildad. Administrar la vida con conciencia evita la arrogancia que precede a la caída. Reconocer límites protege del exceso. La permanencia del pecado después del diluvio es una de las revelaciones más sobrias del relato bíblico. A pesar del juicio y de la restauración inicial, la Escritura afirma que la inclinación del corazón humano sigue orientada al mal desde su juventud. Esta declaración rompe la idea de que un cambio externo radical es suficiente para transformar la condición interior del ser humano. El diluvio eliminó un sistema corrupto, pero no erradicó la raíz del problema. El pecado
no reside solo en estructuras sociales o culturales, habita en el interior del corazón. Por eso, aun en un mundo limpiado por el juicio, la tendencia interna reaparece. La Biblia presenta esta verdad sin adornos ni evasivas. Esta permanencia explica por qué Dios decide no repetir un juicio global del mismo tipo. La solución definitiva no podía ser la destrucción constante, porque el problema no era solo el entorno. El mal reaparece porque nace desde adentro y se expresa de nuevas formas en cada generación. La afirmación divina reconoce una realidad permanente de la condición humana. No es una excusa para el pecado, es un diagnóstico. Al exponerlo, Dios muestra que comprende la profundidad del problema y que su trato con la humanidad tendrá en cuenta esa fragilidad constante. La permanencia del pecado también explica la necesidad de límites y responsabilidades posteriores al diluvio. Dios no confía en una bondad automática del ser humano. Establece normas claras porque sabe que la inclinación interna necesita dirección y contención. Este reconocimiento divino revela honestidad absoluta. Dios no idealiza a la humanidad restaurada. La Biblia no presenta un mundo perfecto después del diluvio. Presenta un mundo con oportunidad y riesgo al mismo tiempo. La esperanza no se basa en perfección humana, sino en paciencia divina. La permanencia del pecado muestra que la obediencia de Noé no se heredó automáticamente a las siguientes generaciones. La fe no se transmite por sangre, se decide personalmente. Cada generación enfrenta la misma lucha interna entre obediencia y desviación. Este tema confronta la idea de que experiencias extremas garantizan transformación permanente. El juicio fue impactante, pero el impacto no reemplazó la necesidad de una renovación interior continua. El corazón humano necesita algo más profundo que una advertencia externa. La Biblia muestra que el pecado reaparece incluso en los descendientes de Noé. Conflictos, fallas morales y desobediencia vuelven a manifestarse. Esto confirma que el problema no quedó sepultado bajo las aguas, siguió vivo en la condición humana. La permanencia del pecado no anula la posibilidad de bien. La inclinación al mal no elimina la capacidad de elegir lo correcto. La Biblia sostiene ambas verdades al mismo tiempo, y por eso insiste en la responsabilidad personal. Este reconocimiento también prepara el camino para la necesidad de redención. Si el pecado persiste después del juicio, entonces la solución definitiva debe venir de una transformación del corazón. La historia bíblica avanza hacia esa respuesta progresiva. La afirmación divina enseña que la gracia no se apoya en ilusiones. Dios decide preservar la vida aún sabiendo que el problema continuará. Esta decisión revela una misericordia consciente, no ingenua. La permanencia del pecado explica la repetición de advertencias a lo largo de la Escritura. Dios no deja de hablar porque sabe que el ser humano vuelve a desviarse. La comunicación divina es constante porque la necesidad humana también lo es. Este tema también desmonta el orgullo espiritual. Nadie puede decir que está libre de la inclinación al mal por haber sobrevivido a una prueba o haber recibido una bendición. La vigilancia interior es necesaria en todo tiempo. La Biblia presenta esta verdad para evitar falsas expectativas. La restauración del mundo no trajo un paraíso definitivo. Trajo una oportunidad para vivir con responsabilidad y dependencia de Dios. La permanencia del pecado también explica la paciencia de Dios frente a la historia humana. Al conocer la inclinación del corazón, Dios extiende su tolerancia y guía a la humanidad paso a paso, en lugar de exigir una perfección inmediata. Este reconocimiento no justifica el pecado, lo confronta con realismo. Al aceptar la existencia del problema, se abre la puerta a buscar soluciones más profundas que la simple corrección externa. La afirmación divina también protege la coherencia del relato bíblico. La Biblia no idealiza ni contradice la experiencia humana. Describe con fidelidad la lucha interna que atraviesa generaciones. La permanencia del pecado revela que la restauración es un proceso, no un evento único. El mundo restaurado necesita guía constante
porque el corazón humano sigue siendo terreno de batalla. Este tema invita a la humildad. Reconocer la inclinación al mal evita la autosuficiencia y abre espacio para la dependencia de Dios. La vida restaurada requiere vigilancia y obediencia continua. La Biblia no presenta esta verdad para desanimar, sino para advertir. Conocer la permanencia del pecado permite tomar decisiones más conscientes y responsables frente a Dios y frente al prójimo. La advertencia para el futuro es el cierre natural de todo el relato del diluvio y también su proyección más inquietante. La Biblia no presenta lo ocurrido como un episodio aislado del pasado, sino como un patrón que debe ser recordado. Lo que sucedió una vez sirve como señal para las generaciones que vendrían después. El pasado se convierte en advertencia viva. Esta advertencia no se basa en el miedo, sino en la memoria. Dios no desea que la humanidad repita los mismos errores sin conciencia de sus consecuencias. Recordar el diluvio es recordar hasta dónde puede llegar la corrupción cuando no hay límites ni arrepentimiento. La Biblia conecta explícitamente los días de Noé con tiempos futuros. Esta conexión enseña que las condiciones morales pueden repetirse aunque cambien los contextos históricos. La tecnología, las culturas y las sociedades evolucionan, pero el corazón humano conserva tendencias similares cuando se aleja de Dios. La advertencia para el futuro muestra que el juicio no siempre llega sin señales previas. En tiempos de Noé hubo advertencias claras, un arca visible y un largo periodo de espera. De la misma forma, la Biblia enseña que antes de eventos decisivos, Dios vuelve a advertir, llamar y dar tiempo para reaccionar. Este paralelismo revela que el peligro no está en no saber, sino en no querer escuchar. La humanidad del tiempo de Noé conocía la advertencia, pero decidió ignorarla. La advertencia futura apunta al mismo riesgo espiritual. La Biblia enseña que la vida puede continuar con apariencia de normalidad, mientras la decadencia moral avanza silenciosamente. Comer, beber, planear y celebrar no son pecados en sí mismos, pero se convierten en peligro cuando sustituyen toda conciencia espiritual. La advertencia para el futuro confronta la falsa seguridad. El mundo antes del diluvio parecía estable hasta el último momento. Esta estabilidad aparente llevó a la negación del peligro real. La Biblia enseña que la continuidad visible no garantiza permanencia eterna. Este mensaje también revela que el juicio no siempre llega como se espera. Muchos imaginan advertencias espectaculares o señales inmediatas. En tiempos de Noé, la señal fue un hombre obediente construyendo algo incomprensible durante años. La advertencia futura también puede llegar de formas que muchos desprecian. La advertencia bíblica enseña que la paciencia de Dios no debe confundirse con aprobación. El tiempo prolongado antes del juicio fue gracia, no indiferencia. Cuando ese tiempo terminó, el juicio llegó sin retraso. El relato del diluvio advierte sobre la normalización del mal. Cuando la violencia y la injusticia se vuelven costumbre, la conciencia se adormece. La advertencia para el futuro llama a despertar antes de que la insensibilidad sea total. La Biblia muestra que el juicio futuro no será idéntico al pasado, pero el principio es el mismo. Dios interviene cuando la corrupción alcanza un punto crítico. La forma cambia. La advertencia permanece. Esta advertencia también revela que la salvación sigue siendo posible para quienes escuchan. Así como hubo un arca preparada, la Biblia enseña que Dios siempre provee un camino para quienes deciden obedecer antes de que sea tarde. El mensaje del diluvio confronta la idea de que el progreso humano elimina la necesidad de Dios. Antes del juicio, la humanidad ya había avanzado en organización y cultura. Aún así, eso no detuvo la decadencia moral. La advertencia para el futuro subraya la importancia de la vigilancia espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Ignorar las señales espirituales es repetir el error de generaciones pasadas. Este tema también enseña responsabilidad individual. Aunque la advertencia es colectiva, la respuesta es personal. Cada persona decide si escucha o ignora. Noé fue salvo no porque todos creyeron,
sino porque Él obedeció. La advertencia futura revela que Dios no cambia su carácter. Así como fue justo y paciente en el pasado, lo sigue siendo. La coherencia divina garantiza que sus advertencias no son simbólicas ni vacías. La Biblia presenta esta advertencia para despertar reflexión, no para alimentar especulación. El objetivo no es calcular fechas, sino examinar el estado del corazón y la dirección de la vida. El recuerdo del diluvio también protege contra la arrogancia espiritual. Nadie puede asumir inmunidad frente al error humano. La advertencia es para todos, no solo para algunos. Este mensaje muestra que la historia no avanza al azar. Dios sigue observando, evaluando y llamando. La advertencia para el futuro confirma que la humanidad no camina sin supervisión divina. La Biblia enseña que ignorar las advertencias no las anula. El juicio no llegó porque la humanidad creyera en él. Llegó porque Dios lo había determinado. La verdad no depende del consenso. La advertencia final del relato del diluvio es clara y sobria. Lo que ocurrió una vez puede volver a enseñarnos cómo actúa Dios cuando el mal se normaliza. La diferencia entre salvación y pérdida no estuvo en el conocimiento, estuvo en la respuesta. Este tema deja una enseñanza profunda y vigente. Dios advierte antes de actuar, ofrece tiempo antes de cerrar la puerta y llama antes de juzgar. El futuro no está sellado por el pasado, pero el pasado advierte sobre el futuro. Escuchar a tiempo sigue siendo la diferencia decisiva.